Este día 3 de mayo del año 2021, el día de las cruces se dice, cuando las huacas queman, la celebración del barrio Juan de la Cruz. Si bien es cierto, la Iglesia Católica no lo celebra como Día de las Cruces el día de hoy, pero bueno, dentro de nuestras tradiciones es muy importante por las circunstancias que nosotros hemos realizado, que hemos dicho. Y hoy entrevistamos a don Luis Antonio Rivadeneira, conocedor de la historia, de la tradición, de los secretos de nuestro pueblo de Macas. Y queremos nosotros en esta entrevista para nuestra programación de Semblanzas dejar perennizado la presencia histórica de sacerdotes básicamente salesianos que a lo largo de los años han venido sirviendo en lo que es la misión salesiana de Macas, la parroquia eclesiástica de Macas. Don Lucho, ¿desde qué año se acuerda con los primeros sacerdotes que llegaron acá a la ciudad de Macas? Bueno, sobre la misión salesiana aquí tenemos que hacer una connotación con respecto a Macas, ¿no? Porque cuando entraron los salesianos prácticamente en 1894 a Gualaquiza, ellos fueron a construir prácticamente las poblaciones, ¿no? Gualaquiza que había era un terreno de hacendados de los vegas de Cuenca, etc. No había mayor cosa. No había un centro poblado. Nada. Entonces los salesianos, los padres, ¿qué es lo que hacían? Iban a construir prácticamente esas poblaciones. A dar estructura de ciudad. O sea, así es. Así fue en Gualaquiza, así fue en Indanza, en Limón, en Méndez, en Sucúa. Cuchanza. Cuchanza, claro. Bien, lo que en Macas, en cambio, bueno, si bien que el Vicariato Apostólico de Méndez y Gualaquiza, que era al inicio, estaba excluido a Macas, porque el vicariato de Méndez y Gualaquiza llegaba únicamente hasta lo que es hoy los límites con la parroquia Logroño y la parroquia Méndez. ¿Por qué? Porque Macas, como ciudad, una fundación antigua, pues, ¿no es cierto?, dependía ya del clero de Quito o de Riobamba. Entonces tenía una jurisdicción religiosa ya establecida. Por eso llegaron acá jesuitas, redentoristas. Antes estuvieron primero los jesuitas, luego los dominicos, luego esporádicamente venían los redentoristas, y muchos de los tiempos estuvo aquí a cargo de curas pues de Riobamba o de Quito. Don Lucho. Entonces este sector, o lo que es el cantón Morona hoy prácticamente, o Macas, tenía asistencia religiosa desde casi la fundación, porque Macas cuando fue fundada, como nos dice aquí un relato, dice, Macas es rezago de la ciudad española de Sevilla del Oro. En el año de 1575 y considerando como perteneciente a la reducción del gobierno de Yagualzongo. Como vino entonces acá en el año de 1949, dice, dispusieron que vengan acá por el año de 1549, Hernando de Benavente consiguió la autorización, el permiso de la Gasca, que era el virrey del Perú. ¿Para qué? Para explotar las tierras de Macas, que eran ya conocidas como antiguamente, ¿no? Y con 150 hombres, dice, con 150 hombres partió desde Cuenca, siguió la ruta de Alausí por las cabeceras del río Cebadas hasta llegar a las alturas de Atillo, y de ahí, dice, a Zuña y Paira, y llegó a Macas. Estamos recorriendo la carretera Guamote-Macas. Eso es, o sea que imagínense, en 1540 vino a Macas. Entonces coincide con aquellos datos que en 1549 hicieron aquí el primer asentamiento, ¿no? El primer asentamiento de Macas. La historia... Entonces, como que los españoles siempre andaban en sus conquistas con religiosos, acá no quedó eso desguarnecido. Si bien esporádicamente por curas sueltos, como llamamos, estaban atendidas. Y luego, pues posteriormente, como los dominicos jesuitas atendieron esta zona de Macas. Por eso es que excluyeron, pues, al crear el Vicariato Apostólico de Méndez y Gualaquiza, excluyeron a lo que es el Cantón Morona de este vicariato. También, bien, claro, en el mapa no asomaba, en un mapa real,
a pesar de que Macas siempre fue la población más importante de este sector amazónico. Y se conoce también en otras fuentes de investigadores que venían acá los religiosos que estaban desde la zona de Canelos, porque Puyo no existía, llegaban a la zona de Canelos, o los religiosos que estaban desde Riobamba por la ruta de Huamboya, que llegaban también acá a la ciudad de Macas. Sí, bueno, eso directamente venía acá, porque los de Canelos se crearon muy posteriormente, ¿no? La misión de los Canelos es una de las antiguas en la provincia del Napo, que es, perdón, de Pastaza, del Puyo. Que fue una sede principal de los padres dominicos, ¿no? Entonces, por eso es que Macas ya tuvo y al ser la población fundada desde 1549, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que había? Ya había aquí una estructura. Y al mismo tiempo también, como ya figuraba dentro de las fundaciones, como lo habla el padre Mateus, en la historia de la iglesia en el siglo XVI, a mitades del siglo XVI, en el oriente ecuatoriano, figura ya como una sede y que estuvo a veces permanentemente o a veces esporádicamente atendida por religiosos. Don Lucho, la misión salesiana de Macas se funda en 1923. Es No. decir, Bueno, entonces, ya una vez creada el Vicariato Apostólico de Méndez, cuando los salesianos ya llegaron a Méndez, entonces, viendo que acá la atención de los religiosos que se iban promoviendo por conversaciones, por informes, iban surgiendo las poblaciones del sur, Gualaquiza, Limón, Indanza, también en Macas, entonces, ¿qué es lo que hace ya? Desde 1918 comienzan a salir sendas comisiones hacia Méndez, sabiendo cuando venía Monseñor Comín para hablar con ellos y pedir que ellos se hagan cargo de acá. Pero eso no era cuestión de los salesianos ni de ninguna otra orden, sino era cuestión del Vaticano, pues al crear el vicariato lo había excluido, al crear los vicariatos, los cuatro vicariatos en el oriente, en la región amazónica, ya estaban definidas los límites, ¿no? Y esta zona de lo que es Cantón Morona más o menos, quedó pues libre a cargo del clero de Riobamba o de Quito. Entonces, ¿qué hacen? Sendas comisiones desde 1918 hacia Méndez para pedir que incorporen. Y es así como a los ruegos de la población con comisiones, porque eso sí nos contaban nuestros antepasados, mi abuelito, mi papá, que iban en comisiones de hombres y mujeres caminando 4 días, o sea, hasta Méndez, para hablar con los padres, y cuando sabían que venía Monseñor Comín allá, a conversar con él para pedir. Y hicieron la solicitud y hasta que se incorpore pues esta zona a Macas, porque aquí quedaba, al sur estaba el vicariato de Méndez y Gualaquiza. Al norte, desde Palora, quedaba el vicariato del Puyo, a cargo de los dominicos. Y aquí había una franja que estaba que no pertenecía a ningún vicariato y a cargo directo de Quito. Entonces, en ese entonces, en 1930, analizando, aprueban e incorporan todo lo que estaba desde Palora hacia el sur, que estaba sin jurisdicción de ningún vicariato, le incorporan al vicariato apostólico de Méndez y Gualaquiza. Entonces, ya incorporan en 1930, pero los salesianos vinieron acá en 1924. Vinieron en 1924 ya más o menos a establecer su sede, porque esta fundación, pues aquí ya tenía la casa que era la parroquia de la atención de los misioneros, de los dominicos, de los josefinos, ya había bases para estructuras físicas, ¿no? Lo que es un poco diferente de lo que existía, lo que vinieron haciendo hacia el sur. Entonces acá, pues bueno, la población también tan antigua, con siglos ya de existencia, tenía su forma de vida y de trabajo. Y al ver esta situación, porque también a los curas que venían de Riobamba de Quito, les daban su apoyo, su atención, no se diga allá hablando de una residencia más definitiva, se ofrecieron pues a atender en las necesidades y sobre todo a colaborar para la instalación de
del cuánto las necesitaban casas para las misiones. religiosas. Eso, Don Lucho, entonces, y también había la situación de que Macas ya tenía su estructura religiosa. claro, ya tenía una El estructura. tema de la Purísima de Macas, Eso ha sido toda la eso ya vida. se lo Ya, celebraba. claro. Que toma fuerza con los salesianos es muy diferente. Así es, bueno, también en la época, veamos nosotros, no solamente en la época de los salesianos, también en la época de los curitas que venían de Riobamba, tenía bastante importancia, ¿no? Ustedes se recuerdan, por ejemplo, que este juramento inmaculista que hicieron en 1616 en Riobamba, ¿no? Bueno, la mayor parte de Riobamba, ellos que proclamaron, pues que le proclamaron, dentro de sus festejos, proclamaron como a la Virgen, como Inmaculada de Concepción, En ¿no? un convento dice que nadie pase este umbral que no jure por su vida que María es concebida sin pecado original. En realidad, Un dogma que el Vaticano recién lo adoptó en 1800. En 1854. Es O sea, decir, ve que 200 aquí hay, años más tarde. Claro, 200 y pico de años, 238 años más tarde. Acá nosotros ya lo practicábamos. Aquí en que la gente ya hizo esa proclamación. Yo había pedido esto, que esta es una fecha, es un hecho muy importante, que la fe de un pueblo, la creencia de un pueblo, haya tenido ya esta visión de que la Virgen era Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque las gracias y los favores que ha recibido por los macabeos son inmensos e innumerables y de gran trascendencia, ¿no? Entonces esa devoción la había, pues, sin necesidad de curitas aquí, hacían sus fiestas religiosas. Mi abuelito Vidal, que fue, digamos, como hoy llaman una especie de síndico. Una especie de síndico, era el encargado aquí de la iglesia, con abuelita Isabel Rivadeneira. Hacía pues el oficio que digamos, ellos llevaban las ceremonias, los rezos, y vean esos cantos nuestros propios de la Virgen, ¿no? En eso se notaba también que era después un continuar de esa tradición de esos españoles que vinieron acá. Los que vinieron, si bien no fueron pues gente de alta alcurnia, sin embargo, eran aquellos que humildes, pero en la población humilde es la que más fe y más devoción tenía, y por eso es que hay esos cantos antiguos, ¿no? Para mí fue una gran emoción y ver que, por ejemplo, en las islas de Gran Canaria, en las Palmas de la Gran Canaria, hay ciertos cantos que se cantan aquí los antiguos, a la Virgen, ¿no? Entonces ahí se veía que ellos en realidad vinieron de ahí para acá y trajeron esa fe que da acá. Bien del Pinto Marañón, que aquí encontramos nosotros ese adornito, lo encontré yo en las Canarias. En las Palmas de la Gran Canaria, Pinto Marañón. Entonces, ves, había ese intercambio, diríamos, claro, ¿no es cierto? Entonces aquí los salesianos ya encontraron esa base, cuando vinieron en 1900 ya a sentarse definitivamente en 1924. Y en 25 ya fundan de inmediato pues con unas casas grandes, escuela para varones, un edificio para varones, otro edificio para mujeres, internado para varones jibaritos y, como decía en ese entonces, para jibaritas. Entonces, sendas construcciones. ¿Quién fue el primer director de la misión salesiana de Macas? El primer director de la misión salesiana de Macas fue el padre Salvador Duroni. Salvador Duroni, que tuvo mucho éxito en otros cantones. Bueno, él fue más bien un hombre letrado, preparado. Él tiene la historia sagrada, que es una recopilación de la Biblia. Diríamos una Biblia en pastillas, la historia sagrada, que va desde la creación del mundo hasta este momento, que antiguamente en mi tiempo, en la escuela, en el colegio, servía como texto de enseñanza de religión. Entonces era un intelectual, un hombre muy preparado, capaz. Entonces él fue el primer director. Él estuvo, según los datos, desde 1924 hasta 1927 fue director de la misión de Macas. ¿Quién le sucede? Y luego viene el padre Telésforo Corbellini, un misionero salesiano muy connotado, muy trabajador. ¿Le conoció usted al padre Corbellini? Claro, yo le conocí. ¿Al padre Salvador Duroni? Al padre Salvador Duroni, no. Al padre Telésforo Corbellini, sí. Al padre Salvador Duroni, no, pero solamente escuché nada más. Pero al padre Corbellini sí, porque él muere muy tarde, muy allá en nuestro tiempo, ¿no? Padre Corbellini, muy sacrificado, muy misionero. De 1927 a 1933, el padre Francisco Torca. Famoso padre Torca. Gran padre Torca, sí, gran trabajador.
Y en Macas, ¿qué es lo que tenían? ¿Qué fueron construyendo aquí con obras? Grandes casas para los salesianos e hijas de María Auxiliadora. Dos. Todo era dos. En la mitad de la iglesia, hacia el norte tenían todas las casas de los padres y hacia el sur la casa de las madres. Internado para jibaritos, como decía, internado para jibaritas. Escuela para varones y escuela para mujeres. Entonces, eso es lo que trabajaron ellos, ¿no? Las escuelas. Siempre para dos partes. Luego, en 1945, es que el internado de los Shuaras pasa pues a Sevilla, Don Bosco, ya eminentemente con una forma ya separando más cultural, solo para Shuar. Solo para Shuares. Aquí teníamos la fuerza eléctrica, luz eléctrica. La misión salesiana tenía luz eléctrica aprovechando la caída del Lupano hacia el Plaza Yaco hacia Lupano. Que vino el padre Crespi, que fue el ideador, el que diseñó con el hermano Bonato. El Bonato, entonces hicieron la planta eléctrica. Tenían planta eléctrica entonces, ¿no? Entonces tenían ellos esa... eso es una cosa que... inaudita todavía, porque ninguna de las poblaciones tenían ese entonces. El Plaza Yaco era muy limpio. Era limpio y tenía grande. Un buen caudal, pues, ¿no? Tenía crearon un taller de mecánica en Macas, taller de carpintería, para las chicas el taller de corte y confección. Tenía un gran botiquín, lo que Macas en toda su historia no tenía, que era cuando vinieron los salesianos que crearon ese botiquín, y aquí al frente de eso lo que era el Hospital Guayaquil. Bueno, eso muy posterior. Eso más tarde. En 1944, que funda el Hospital Guayaquil en Méndez. Ajá. Acá atendió, pues, Sor María Troncati, tenía a cargo el botiquín de Macas, que prácticamente era un pequeño hospital, ¿no? Porque ella como dedicada a esa misión, a la curación de los nativos, de los de acá, porque antes no había nada, pues. Entonces fue como un verdadero pequeño hospital, el botiquín de Macas. Posteriormente trabajó en ella Sor Carlota Nieto, que fue una de las primeras salesianas que vino a Macas. Pues a Macas, ¿quiénes vinieron por primera vez? Sor Troncati, Sor Carlota Nieto y Sor Dominga Varale. Son las tres salesianas que vinieron por primera vez. Entonces Sor Troncati se hizo cargo del botiquín, que era prácticamente un verdadero hospital. Entonces ellos tuvieron todo este trabajo. Lastimosamente después de esa carpintería ha ido desapareciendo, pues no. El taller de mecánica de igual manera. Entonces aquí los salesianos hicieron una gran labor y gran trabajo ayudando a los jóvenes, preparando a los jóvenes y dando trabajo. Por eso es que creo que Macas, pues los macabeos, los nativos, los señores macabeos han tenido siempre un gran aprecio, un gran respeto a los padres salesianos, ¿no? Y sobre todo también porque todos estos que han pasado han sido muy trabajadores. El padre Torca, por ejemplo, que hasta el 1927 hasta 1933, muy allegado a la juventud. En 1930 él había pues celebrado el matrimonio de mis papás, de Víctor y Hortensia, ¿no? El padre Torca. Y él permaneció acá hasta 1933, año en el que yo nací, 1933. Posteriormente, de 1933 al 34, estuvo encargado el padre Juan Viña. Juan Viña es todos conocemos en la actualidad, tanto de la sociedad salesiana como aquí como obra misionera. Lastimosamente, hoy su personalidad, su prestigio, su gran obra está casi en el anonimato, pero es el hombre brazo derecho de Monseñor Domingo Comín. Porque como obispo, a Monseñor Comín hay que reconocerlo en todos los campos, tanto religioso como creativo, como empeñoso, como trabajador, como intuitivo, como buscador de formas de ayudar a las misiones. Superando las distancias. Así es, superando las distancias. Y más que todo a Macas, que era una población muy vieja. Y por eso que aquí tuvo él una aceptación muy grande por la gente, por nuestros mayores, ¿no? Por todas las familias ancestrales de Macas. El padre Viña, que luego fue el procurador, fue provicario,
Y vea que en ese entonces, pues, el trabajo muy bien dividido. Monseñor Comín andaba por un lado y el padre Viña en los aspectos de educación para obtener ayuda del Estado, ¿no? El padre Viña, un tipo muy preparado. Y claro, tuvo sus problemas, porque era un hombre muy franco. Tuvo problemas con el gobierno porque lo que decía, hay que decir no, se decía no, porque en la década del 30, fin del 30, 30, del 40 hubo un poco de laicismo y eso también vino por acá. Las autoridades que mandaban acá, ¿qué hacían? Pues iban generalmente antirreligiosos y crearon problemas. El padre Viña tuvo problemas y en el 48 prácticamente él fue sacado del Ecuador por orden del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque él luchaba a carta cabal, con franqueza, con valentía, sin dejarse dominar por la fuerza del poder ni del dinero, porque si ayudaba el Estado, dice, tienen que ayudar, porque son pueblos que necesitan. En cambio, le querían condicionar y él no se dejaba condicionar, no sé. Últimamente salió hay unas memorias del padre Viña que lastimosamente, pues hoy ya nuestra gente se ha olvidado y no conoce de este valor, del valor de estos grandes misioneros, ¿no? Corbellini, Porca, Juan Viña. Juan Viña estuvo solamente un año. En el 34, digamos, se hace cargo, por primera vez, jovencito, el padre Carlos Simonetti que estuvo, bueno, pues en 1930, del 34 al de 1934 al 30, 30 de Juan Viña, del 34 al 38. 38 al 40 estuvo padre Carlos Simonetti. Bien, en el 40 le nombran al padre Carlos, al padre José Ferraris. José Ferraris, otro insigne salesiano, que hizo las principales construcciones, que siguió con la iglesia viejita comenzó a hacer una nueva, pero siempre con materiales de acá del medio, de ¿no? madera. Y en 1945 nuevamente viene, le nombran al padre Simonetti. Y él, pues, vea, es cuando comienza, cuando ya viene acá también el acólito Zarzosa y Luzzi, inician ese plan de educación, la escuela complementaria. La escuela complementaria. O sea, ¿qué era? Aquellos que terminaban la escuela, ¿qué hacían? Y aquí no podían salir a estudiar, aquí no había colegio. ¿Qué? ¿Dónde? Pues no. Entonces, ¿qué iba a hacer? Y para caminar en ese entonces 8 días de viaje, para ir a, quién sabe a dónde, a Riobamba o a Cuenca, no había pues esa facilidad. Entonces crearon esa llamada escuela complementaria, que daban pues una ampliación en gramática, lectura y mecanografía. Eso es la intuición de su padre entonces, que estaba de boga el uso de la máquina de escribir, las manuales, conseguir máquinas de escribir, traerlas acá, buscando los que ayudaban del extranjero, para aquí tenían sus maquinitas, sus 5 o 6 maquinitas de escribir. Y con eso abrieron esos cursos complementarios. Y sobre todo al padre Zarzosa, que le gustaba la oratoria, a enseñar discursos, a hablar en público a nuestros jóvenes. Y entonces los que terminaban la escuela, ¿qué hacían? Pasaban este curso complementario, que fue el que sirvió de base para, tener fuerza y que se cree aquí el Colegio Normal Rural Don Bosco en ese entonces. Bueno, ya había una base, que había esos jóvenes preparados, y en eso prepararon también Lucho Polo, Roberto, porque ellos no fueron a estudiar de inmediato, sino pasaron 1 año, 2 años trabajando acá, antes de ir al colegio. Terminaron la primaria y siguieron esos cursos. Muchos de los jóvenes, don Julio Manuel Salvas, finado, actualmente vive todavía don Juan Merino, ¿sí? Juan Merino Villarreal, fueron alumnos de la complementaria y aprendieron a escribir a máquina ellos, ¿no? Y hacían sus pruebas, sus concursos amarradas las manos, escribían, una cosa un poco asombrosa, diríamos, lo que ahora ya no se ve. Entonces, vean que eso fue con el padre Carlos Simonetti y con la ayuda del padre de los acólitos en ese entonces, Vicente Zarzosa y Antonio Luzzi.
A padre Simonetti le continúa, viene después entonces el padre eh, Isidoro Formaggio. Isidoro Formaggio. Padre Simonetti se queda del 45 hasta el 51 más o menos, inicio del 51. Y luego entonces nombrado el padre Formaggio. Bien, padre Formaggio, un hombre muy espiritual. Él estuvo mucho tiempo en la casa de formación de los salesianos, ¿no? De los novicios, que llamamos, ¿no? Muy espiritual, pero también un hombre muy trabajador. Y él se dio cuenta aquí de la ciudad, de lo que es Macas, de cómo estaba, de qué es lo que necesitaba. Fue emprendedor. Él creó aquí una cooperativa. ¿Cómo hizo eso? Él hizo, pues, digamos, ¿qué es lo que hizo eso? Veía que aquí las personas, las familias tenían dinero, ¿no? Y dice, vea, deben acá. Yo les voy a hacer producir, haciendo una especie de banco. Y formé la cooperativa de productos alimenticios que traía de la sierra, vendía, con esos dineros vendía, pues, y tenía sus ingresitos. Y les pagaba un interés, no mucho, pero les pagaba. Si me gusta decían dinero ahí, en vez de tener en la casa, porque no había bancos. Y en Maca se ha sido, pues, nombrado por eso, que el macabeo tiene dinero. ¿Y dónde tenía? En la casa, pues, ¿no es cierto? En la casa. Y muchos dicen, bueno, ahí enterrado, que esto, que el otro, lo que se burlaron. O sea, se nos han burlado mucha gente que no conocía la historia misma de Maca, que tenían enterrado en botellas el dinero. Y era así por la seguridad, pues, si no había bancos. ¿Dónde más van a Entonces, el guardar? padre Formaggio se dio cuenta de eso y hizo esto, pues la cooperativa, que es la cooperativa, que yo reunió dineritos de los que querían y con eso funcionaba esa cooperativa, ya, esa cooperativa de especie de abastos, decían que de productos de primera necesidad, arrocito, fideíto, cositas y productos que podía comprar y revendía. Yo digo eso y conozco a fondo porque el padre Formaggio, ya cuando yo vine del colegio, a mí me puso de gerente de ese por un año, de la cooperativa Macas. Entonces yo conocía a la gente que daba y decía hay que hacer cuenta, cada tanto tiempo hay que repartir las pequeñas ganancitas que hay para que no tengan desconfianza, ¿no? Y más aún, padre Formaggio tuvo una victoria, viendo que acá, pues, bueno, en ese entonces ya desde 1949 comenzó Tao y comenzó Tao. Y antes de eso, ¿qué había? No había Un servicio, sistema de transporte. transporte. Entonces el padre Formaggio, ¿qué es lo que hizo? Hizo una compañía Biosa, con capitales de acá, organizó para una compañía de aviación, ¿no? De aviación, que lastimosamente cuando él se fue, ya después, pues, la administración decayó como siempre. Creo que nosotros los latinoamericanos tenemos eso en la sangre, que no somos muy honestos, ¿no? Muy francos en el manejo de sus dineros. Tuvo sus problemas y desapareció prácticamente esa cooperativa Biosa. Entonces, eso fue idea del padre Formaggio. El padre Formaggio formó parte del centro agrícola del Cantón Morona como socio, porque la misión tenía sus terrenos. Entonces, para hacerse beneficiario, poder tener ayuda y tener voz, él se afilió al centro agrícola del Cantón Morona. Y como tal, ¿qué hizo? Él pidió, vea, a la autorización al ministerio, en ese entonces de tierra, al departamento de tierras baldías que se llamaba, ¿no? Para que se haga aquí los planitos y se haga el trámite de algunos títulos de propiedad, porque acá ya no llegaban, pues, ¿no es cierto? Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, que a mí me hizo acompañar con alguien a medir los terrenos de la finada Fabiana Rivadeneira, hijo de don Saturnino, que tenía impacto en los terrenos, a medir, a levantar, y ella sacó el título de esa manera, valiéndose del Centro Agrícola de Macas en ese entonces. Vean entonces el trabajo que realizó el padre Formaggio, y ha realizado estos salesianos, impulsando. Lastimosamente, claro, nuestros gobiernos no se dieron cuenta del beneficio que hacían ellos y más bien tuvieron un poco de oposición, ¿no? Así fue también para la iglesia, mejor dicho, para el hospital de Macas. El padre Formaggio
había obtenido o iba a obtener unos apoyos para construir el hospital de Macas. Y ya con una oferta muy seria decía, bueno, el terreno, ¿en dónde está hoy, como es el edificio del Camilo Gallegos, también que se hace todo, terrenos de sembríos de los salesianos, ¿no? De la misión salesiana? Ahí había unos yocales. Ahí comenzó a construir ya un edificio para el hospital de Macas. Ya quedó a media altura, unos 10 metros por 6, más o menos, para hacer el hospital. Pero, lastimosamente, los antirreligiosos, los anticlericales, hicieron una guerra tremenda al padre Formaggio. Que cómo van a dar a ellos la religión, que ellos tienen plata, que ellos son ricos y que el Estado va a dar plata para que hagan el hospital, que hagan por su cuenta que esto, que el otro. Y bueno, pues lastimosamente se suspendió ese trabajo. Si no, mucho antes hubiésemos tenido nosotros el hospital de Macas, un hospital en Macas, ¿no? Y para darle cuenta que el padre Formaggio fue como es, muy emprendedor, muy humano, muy humano. Yo recuerdo, por ejemplo, que el padre Formaggio, a los profesores, yo era profesor ya en ese entonces, en la escuela, no pagaban el sueldo cada 3 o 4 meses y pagaban de un mes. El padre Formaggio fue muy humano. Veía que pasaba el mes y no mandaban, él salía a prestar dinero. Yo me acuerdo, porque muchas veces me llevaban, y papá sí tenía pues su ganaderita que producía y era uno de los connotados de acá. Y que decía, vamos Lucho, me llevaba, donde don finado Marcelino Madero, unas veces, otras veces donde había un comerciante Chango, otras veces un comerciante Mayalico, que vivían al norte, que tenían posadas al norte, a pedirles, decirme, présteme tanto para pagar a mis profesores, que eran unos 5, 7 profesores que en ese entonces, 2, 3, 6 profesores. Dice, no les pago yo. Y me llama a mí, dice, aquí está el hijo de Víctor, es el garante. Si no pago, él al pedir al Papa para pagar. Así era de humano el padre Formaggio. Ahí le sucede luego el padre Natale. Un cambio bastante radical en cuanto a la concepción de su obra, de su trabajo misionero y apostólico, ¿no? Muy espiritual, muy humano. En cambio, el padre Loba es más materialista, un poco más apegado al dinero. Él se hizo contratista del municipio de Morona. Hacía obras, carreteras, trabajos. Y una vez recuerdo que él cogió un contrato desde Jurumbay, ¿no? Que estaba hacia el municipio. Yo fui concejal en ese entonces, un contrato desde Jurumbay, ¿no? hacia la propiedad que tenía don finado Ignacio Palacios, para subir allá A la granja. para Abanico. Ah, ya. Para Abanico, ahí, hacia la carretera. Bueno, él fue contratista. Claro, no había un contratito así de envergadura, ya un poquito de valor. ¿Quién hacía acá? Nadie. Entonces, se hizo un contrato para seguir el trabajo, porque del río para acá tenía un contrato don Roberto Calle, de Sucúa. Y don Roberto Calle vivía en Proaño, en una casita, empezaron de la misión de General Proaño, de la casa parroquial de Proaño. Y allí comenzó el padre de Jurumbeño para allá, hacia Jimbitono, padre Natale Loba, ya. Y ahí tuve yo yo que era concejal, y él pues, bueno, era bueno, digamos, más apegado a esas obras materiales. Hizo el contrato bien formado, bien hecho con el municipio, pero quería hacer algunos aditamentos, había hecho algunas ampliaciones. Lastimosamente, solamente con el contratista, con el ingeniero, hablando solamente con el ingeniero de obra encargado del municipio, pero no comunicó las innovaciones que iba a hacer. Terminó la obra, tuvo que recibir, y yo era de la Comisión de Vialidad, me toca ir a recibir el trabajo que he hecho. Bueno, el trabajo era más de lo que estaba en el escrito, pues, ¿no es cierto? Y él pidió que pague el adicionamiento, que era lógico, pues, ¿no? Pero sin haber hecho a debido tiempo un aditamento al contrato, pues, ¿no?
Al recibir el contrato teníamos que recibir lo que estaba en el contrato y no poner en el informe que se pague más. Yo era profesor de la escuela y el padre me hace pues el lío, que no, que esto, que el otro, pero padre, yo acá tengo que defender lo que dice la parte legal, pues, ¿no es cierto? Que el contrato está escrito y tiene que ceñirse su trabajo a lo que está escrito. Usted ha hecho lo demás. ¿A quién pidió autorización? Es que él me autorizó a conversar. ¿Dónde es el papel? No, yo tuve un pequeño problema, ¿no? Yo siendo profesor de ellos, bueno, me amenazó, pero digo, padre, lo legal. Pero después se dio cuenta que yo estaba en la razón. El padre Natale Loba. Él también aquí hizo, que se mejoró la cuestión de la cooperativa, hizo unos servicios materiales mucho más amplios para el beneficio de la población. Entonces, al padre Natale Loba, al padre Natale Loba, le sigue posteriormente pues ya el padre Domingo Barrueco, ¿no? Que ya conocen, pues que ya comenzó y en 1951 que se creó el Normal Rural, que funcionó hasta 1954, ¿no? El Normal Rural Don Bosco, y en el 58 se dio paso a la creación del Colegio Normal Don Bosco en 1958, ¿no? Entonces, para la formación de los maestros. Entonces allí pues ya estuvo el padre de Domingo Barrueco, porque él fue justamente director desde cuando terminó el padre Natale Loba en el 61, 68, fue el director el padre Domingo Barrueco. Al padre Domingo Barrueco le sigue el padre Albino Gómez Cuello, quien dirige de la misión desde 1968 a 1971.